Bueno, en el día de hoy, como decíamos nosotros en la apertura de nuestro espacio, vamos a tener una importante conversación con dos prestigiosos médicos que siempre, pues, saben ustedes que en este segmento que corresponde a Franklin de Jesús, hoy tiene un invitado muy especial que estará compartiendo con nosotros, sobre todo hablando un tema importante. Saben ustedes que debido a la vida sedentaria y la vida rápida que estamos viviendo, cada día son más las personas obesas y que se descuidan y lamentablemente no quieren hacer ejercicios también y terminan finalmente pues colocándose en un médico para hacerse una cirugía para rebajar de peso, como es ya conocido popularmente esta cirugía, la bariátrica. Vamos a hablar de eso en el día de hoy. Franklin, bienvenido. ¿Cómo se siente, doctor? Como siempre, Charlie, tú sabes que para mí es muy agradable compartir este momento contigo y sobre todo con Strascher, que lo tenemos hoy, como tenemos la maravillosa oportunidad de que él esté con nosotros, y sobre todo a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este medio. Así es, el doctor Iván Strascher, que es médico cubano, que también está allá, trabaja en el CIPLA también, sí, en el Centro Internacional de Cirugía Plástica. Y de verdad que este tema es muy interesante, doctor. Bienvenido a nuestro espacio. Mucho gusto, un placer estar acá y esta oportunidad de poder compartir con los televidentes un tema tan interesante y de tanta actualidad como es la cirugía bariátrica. Bueno, vamos a entrar, doctor. ¿Todos los pacientes obesos son candidatos a este tipo de cirugía? Bueno, ese término ha venido cambiando con el tiempo. Inicialmente, por los altos riesgos que representaban la cirugía bariátrica, estamos hablando que se inició en el 1954, pues se inició con términos de 40% de índice de masa corporal. Estamos hablando de pacientes que tenían un exceso de peso extremado y que ya tenían enfermedades de alto riesgo para su vida, y en aquellos momentos era solo para esos tipos de pacientes. Hoy día, ya hace un año, se aprobó que fueran para todos los obesos. Es decir, cuando usted es obeso estamos hablando que usted es un enfermo, y todo enfermo tiene derecho a tener oportunidad de cambiar su vida para bien. Cuando usted habla de personas obesas, ¿de qué límite de peso en adelante podríamos decir que una persona es obesa? Sí, el término más objetivo que se usa para decir si un paciente es obeso o no es el índice de masa corporal. Es una relación entre el peso y la talla. Digo esto porque 50 libras de más no es lo mismo para una gente de 7 pies que para una gente de 5 pies. Luego, el índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla y sí establece parámetros conjuntos para todo el mundo. Estamos hablando que de 18.5 a 24.9 es un peso adecuado. Todo el que tenga más de 30 o igual a 30 es obeso. Ese es el valor que se da. ¿Tiene alguna pregunta, Franklin? No, realmente yo acepto la opinión que Strascher ha dicho. Es decir, realmente pienso que me llevo a nivel la casuística. Ese dato, por ejemplo, que Strascher ha dicho no lo conocía. Para mí, por ejemplo, son pacientes candidatos a cirugía bariátrica, aquellos pacientes que a pesar de haber seguido varios tratamientos multidisciplinares para bajar de peso, no han logrado obtener el resultado deseado y que por tanto tienen un índice de masa corporal por encima de 40 o tienen algún grado de morbilidad fuerte que esté asociado con este peso, como es el caso de la hipertensión, la diabetes, los desgastes articulares, la osteoartritis degenerativa, entre otras. Es decir, es lo que yo pienso, porque hay muchos otros pacientes que, por ejemplo, que pueden tener una obesidad leve o moderada y pueden beneficiarse de un tratamiento, de una retirada de esa grasa que al fin y al cabo lo que trae como consecuencia es que la piel contrae muy diferente a cuando hay una pérdida excesiva de peso, que al fin y al cabo puede ser importante siempre y cuando, por ejemplo, esté de base o un índice de masa corporal por encima de 40 o siempre y cuando tenga de base de que hay una morbilidad importante. ¿Por qué? Porque en la vida tú tienes algo a dar. Es decir, vamos a valorar el costo, a pesar de que, por ejemplo, la cirugía plástica dentro de este medio, dentro de pacientes obesos, sería secundaria a lo que es la cirugía digestiva. Cuando tú valoras a un paciente, por ejemplo, tiene un trauma, al fin y al cabo el neurólogo, el neurocirujano, el cirujano torácico, es decir, primero está la preservación de la vida y luego está
la parte estética, hay algo que es funcional. A veces tú tienes un niño que tiene un palato, es decir, una hendidura palatina, y al fin y al cabo, si tú no cierras ese palato, el niño no aprende a hablar. Entonces, y hay mucha por la comunicación, y por la comunicación hay problemas continuos de infecciones, lo tanto está indicado, a pesar de correr riesgo de que el niño siempre se corre riesgo. Así se cierra el palato para que el niño aprenda a hablar, que es más importante, por ejemplo, la parte funcional en este sentido. Así es. Iván, cuando hablamos de manga gástrica, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, cirugía bariátrica es un término que viene del griego baro, que es peso, y atric es tratamiento. Por tanto, cuando digo cirugía bariátrica es todo aquel procedimiento destinado a tratar la obesidad. Hay varios procedimientos y ellos se clasifican de acuerdo a qué modificación tú vas a hacer en el tracto digestivo, sea de manera restrictiva, es decir, reducir la capacidad, sea de manera mal absortiva, es decir, afectar la absorción de nutrientes, o sea de manera mixta. En este caso, la manga gástrica es un procedimiento que entra dentro de la clasificación de procedimientos restrictivos, porque él consiste en extirpar el 70-80% del estómago para reducir la capacidad. Pero, a diferencia de otros procedimientos restrictivos, tiene la ventaja que en esa parte que se extirpa hay unas células que producen una hormona que se llama grelina, que es reguladora del apetito y además tiene funciones hormonales para el metabolismo. Y de esa manera logra no solo restricción de la capacidad, sino también un control hormonal del apetito y metabólico, y por eso tiene resultados tan espectaculares como los procedimientos de mala absorción, que fueron los más populares durante todo este tiempo. Bueno, hay mucha gente que cuando se habla de operación, como que esa palabrita como que da miedo. Me van a operar. Este procedimiento, ¿cómo se realiza, doctor? Me dicen que hay muchas técnicas nuevas, que es mucho más fácil. ¿Cuál es la realidad? Sí, si uno ve la historia de la evolución de la cirugía en general y específicamente la cirugía bariátrica, esta cirugía cuando se inició, de hecho estuvo prácticamente paralizada por 30 años por los riesgos que representaba esa cirugía, hacerla abierta en un paciente obeso. Luego, en la década de los 90, con el advenimiento de la tecnología y la cirugía laparoscópica como punta para estos pacientes, y equipos que tienen no solo alta resolución de imagen, sino también equipos que tienen una precisión para seccionar con seguridad los vasos sanguíneos, pues hizo un cambio extraordinario a tal extremo que esta cirugía se realiza en prácticamente 1 hora, hora y media, con unos resultados espectaculares. El paciente está 24 horas en la clínica con una recuperación muy importante y con un riesgo de complicación mínimo. Siempre yo recalco que todo aquel paciente que sea disciplinado y hace todo lo que el protocolo lleva, difícilmente tenga complicación. Ok, doctor. Vamos a imaginarnos que ya el paciente salió del área de cirugía, y ¿en cuántos días ya se puede ir a su casa? Él se va al día siguiente, se incorpora al trabajo alrededor de los 3 días. Ok. Inicia actividad de ejercicio físico a los 15 días y al mes puede hacer todo tipo de actividad. Bueno, estamos viendo un gráfico ahí, doctor, en pantalla, adiposinas. Sí. ¿Qué estamos viendo? Eso estamos hablando, y en esa parte quiero discrepar con el doctor, en que expresaba que en la obesidad, digamos, ligera o mediana, extirpar la grasa subcutánea podría tener un efecto desde el punto de vista de salud, igual que el de la cirugía bariátrica. Y esto es un ejemplo de lo que dice la fisiopatología. Resulta ser que las adiposinas son unas sustancias, unas citoquinas liberadas por el tejido graso, que la mayoría son proinflamatorias que afectan a nuestro cuerpo, y lo producen más la grasa intraabdominal e intracorporal que la subcutánea. Luego, en ese sentido, por eso en el consenso mundial de cirugía bariátrica hubo acuerdo en que la cirugía debe beneficiarse todo aquel que usted le pueda mejorar esa fisiopatología de liberación de todas esas sustancias que llevan a un estado inflamatorio crónico en el organismo, y que por tanto van a ser enfermedades como el síndrome metabólico, que produce diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular,
enfermedades del hígado, hígado graso, problemas respiratorios, apnea del sueño, insuficiencia respiratoria, enfermedad por reflujo, lesiones en la piel, varices, riesgo de tromboembolismo pulmonar. Estamos hablando en esencia de más de 1.500 millones de habitantes sufriendo de esta enfermedad. Es una enfermedad de una epidemia del siglo XXI, que en solo 2 años va a aumentar a 2.300 millones, representando el 23% de la enfermedad cardiovascular en el mundo, el 44% de la diabetes y una mortalidad anual de 2.8 millones. Es alarmante las cifras que estamos hablando. Por eso, aunque lo ideal es cambiar el universo, ¿por qué? Porque esta es una enfermedad consecuente de un proceso al cual el hombre no ha podido adaptarse. El desarrollo social lleva a remuneración en una edad donde usted supuestamente por biología debía pasar hambre. Luego la edad productiva del hombre era la que supuestamente su desarrollo biológico debía pasar hambre y dispone de suficiente dinero y alimentos como para comer. Y me explico en cierta forma. Todos los cambios que hace nuestro cuerpo evolutivamente llevan a ahorrar energía. Esa es la parte de las enfermedades, como les decía, que podía producir la enfermedad de la obesidad. Esas son todas las enfermedades asociadas y que llevan una mortalidad elevada en estos pacientes obesos. Y es preocupante porque en solo los Estados Unidos estamos hablando de 160 millones de personas y de 290.000 muertes al año. Les decía de la parte esta de la evolución, porque a veces el individuo obeso busca alivio estético cuando su problema es hormonal, metabólico, de no adaptarse a los cambios que ha habido sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo para la edad después de los 25 años hace cambios en que va a ahorrar energía acumulando grasa. Cuando usted no hace la alimentación adecuada ni la actividad física adecuada, como es propio de los nuevos tiempos, obligatoriamente usted va a evolucionar a la obesidad. Nuestro cuerpo tiene lo que se conoce como el barostato en el cerebro. Es un sensor que ajusta el peso para que usted, como medida de conservación, no muera. Y ese sensor, lamentablemente, no tiene control para aumentar, tiene control para perder. Por eso, cuando usted está obeso y hace dieta y ejercicio, que pierde peso, de una vez que se incorpora a su vida normal sin esa actividad, de una vez vuelve al peso excesivo que usted tenía. Doctor, ¿existen contraindicaciones para este tipo de cirugía? Sí. Mira, esta cirugía lógicamente también lleva una evaluación multidisciplinaria. El aspecto psicológico es importante, el aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto de enfermedad cardiovascular. Usted no lleva a ningún paciente que tenga una enfermedad consecuente de la obesidad que esté descompensada. Todo paciente debe llevarse en control metabólico. Un ejemplo, una parte, doctor, un paciente diabético puede someterse a este tipo de... Bueno, esta es una noticia que tengo que dar, que cada día sale más en los estudios y ya es un hecho a nivel mundial. Estamos hablando de más de 300 millones de pacientes diabéticos en el mundo que pueden tener la oportunidad de dejar la insulina y de hacer remisión de la enfermedad con la cirugía metabólica. Cirugía que consiste en lograr arreglar, para así decirlo, el metabolismo del cuerpo a un páncreas que no puede producir la insulina suficiente. Estamos hablando que uno logra reducir la capacidad gástrica, uno logra un efecto hormonal del intestino para control del páncreas que produzca más insulina, y al reducir la grasa, sobre todo la intraabdominal, disminuye la liberación de las adiposinas que habíamos mencionado y por tanto disminuir la resistencia periférica a la insulina. ¿Cómo se hace este procedimiento, doctor, de la cirugía para personas con problemas diabéticos para controlar la diabetes? Bueno, para el diabético lo habitual y en el consenso se gradúa el tipo de diabetes, que es el tiempo que lleva, y hay varios procedimientos. En general, los mejores procedimientos para los diabéticos son los procedimientos mixtos, son los procedimientos que llevan una restricción de la capacidad
de ingesta con una mala absorción intestinal. A nosotros nos gusta mucho una técnica que ya hemos realizado que se llama técnica de Álamo, que combina una manga gástrica, es decir, extirpación del 70-80% del estómago, con una desfuncionalización de una parte del yeyuno o del intestino delgado. Esos son ejemplos. Por ejemplo, esa es la técnica de Mason de bypass. Fue el gold estándar en los Estados Unidos hasta el año pasado, donde ya la manga gástrica está ocupando un papel importante y que combina restricción de la capacidad con mala absorción. El inconveniente de este procedimiento es que lamentablemente produce déficit de hierro, calcio, proteína, complejo B. Por eso es que uno lo busca en el paciente indicado. Esta es la aplicatura gástrica o técnica de Taleb Pugh, descrita en 2007 en Irán, y que es para pacientes con un índice de masa corporal de obesidad ligera. Por eso es que ya tenemos un espectro amplio para todo aquel paciente obeso y que le vamos a actuar sobre el origen de la obesidad, no sobre el efecto. Es decir, nosotros no actuamos sobre la grasa, actuamos sobre las causas que lo están haciendo obeso. Esa es la manga gástrica, que es un procedimiento que es el que ahora predomina en el mundo entero y sobre todo en República Dominicana, que es un procedimiento de bajo riesgo, alta efectividad, mínimas consecuencias futuras para el paciente, una vida prácticamente normal, porque extirpa el 70% del estómago y tiene un efecto hormonal para el metabolismo. Franklin tiene una pregunta. No, sí, realmente tú sabes, lo importante es beneficiarse del diálogo, de la argumentación. Realmente, como vuelvo y he dicho, era interesante traer a Stretcher aquí. Es decir, todos sabemos fisiopatológicamente todo lo que ocurre con el paciente obeso, el gran problema de salud, el hecho de que constituye, es decir, las morbilidades asociadas a la obesidad constituyen la segunda causa de muerte a nivel mundial después de todas las ocasionadas por el cigarrillo, pero a nivel de la práctica diaria, nosotros vemos algo que es diferente con relación a los pacientes que nosotros a los pacientes que vemos. En ese sentido, quizás podríamos ver, quizás dentro de los objetivos, unos objetivos principales que ustedes llevan seguro quizás es reducir el índice de masa corporal por debajo de 30, pero también, por ejemplo, una pérdida ponderal de un 50 por debajo de un 50%, siempre y cuando manteniendo, es decir, que no hayan problemas de déficits nutricionales, porque al fin y al cabo todos sabemos lo que ocurre. Ahora, podríamos ver, por favor, en las imágenes de la computadora, qué ocurre en los pacientes que nosotros observamos con pérdida drástica de peso. Aquí, estos son pacientes que ya se le ha practicado una cirugía bariátrica. Entonces, sí, con toda certeza, ahí yo busco toda la manera de acomodar esa piel como puedo, pero al fin y al cabo, sí tengo conciencia de que el problema básico que esta paciente tenía de tipo funcional era más importante que el aspecto estético. Es decir, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, para mí es un poco difícil. Vamos a ver la siguiente. Aquí observamos que tú ves que la cantidad de piel, la sustentación de esa piel se ha perdido, prácticamente es difícil, estos son cicatrices donde quiera, pero que al fin y al cabo son problemas, si son pacientes de obesidad mórbida, de obesidad mórbida con certeza que es aceptable. Tú puedes ver los brazos. Es decir, es que el paciente va a pagar el precio, con toda certeza que sí, siempre y cuando tenga, por ejemplo, una morbilidad importante de un problema de diabetes, de hipertensión. Pero si el paciente no tiene ninguno de estos problemas, es sencillamente decir, vamos a dejar al paciente que él mismo elija la técnica más adecuada. Puede seguir, por favor, la puede pasar rápido. Entonces, doctora, ahí entra usted, doctor, como cirujano plástico. Sí, por ejemplo, este caso aquí, vamos a ver. ¿Cómo retirar eso? ¿Cómo retirar? Al fin y al cabo, aquí hay que hacer lo que se llama una flancoabdominoplastía, es decir, una cicatriz que va totalmente hacia atrás. Es lógico, es verdad, vuelvo y repito, la parte funcional, el problema que este paciente tenía justificaba, pero que hay muchos casos de pacientes con grados diversos de obesidad y que al fin y al cabo puede manejarse con otros tratamientos, como por ejemplo el de un buen endocrinólogo, un tratamiento multidisciplinar a través de un nutriólogo, un nutricionista. Es decir, antes de llegar, por ejemplo, observemos un caso aquí, este caso que podemos observar es una paciente obesa grado 2. Se retira la grasa, por ejemplo, ¿y qué ocurre en el postoperatorio inmediato? Adelante.
la piel se contrajo un poco, no hay todo ese exceso de piel. ¿Podemos continuar? Seguimos. Perfecto. Entonces hay que ver cuál es la causa más frecuente a pesar de todos los efectos de que hemos hablado. Es decir, los obesos tienen problemas, por ejemplo, a nivel de que ya el doctor Iván Strecher reconoce, como es los problemas de la lectina, los problemas de la bulia, los problemas, por ejemplo, de déficit de triptófano. Es decir, son problemas básicos que al fin y al cabo pueden ser beneficiados tanto con la cirugía bariátrica, pero hay que saber que son tratamientos. El equipo de cirugía bariátrica es multidisciplinar. Es decir, ustedes tienen que tener previamente, imagino, una evaluación ocasionalmente de un psiquiatra, de un psicólogo, de un nutriólogo. Es decir, es que esa paciente, si no cambia los hábitos alimentarios, es posible que pueda durar un tiempo prolongado con una pérdida ponderal, pero es probable que al final, si no cambia sus hábitos, pueda volver a obtener peso. Bueno, Iván, finalmente, ¿usted tenía algún tipo de información? Sí, quería decir esto. Es interesante el debate y al final yo creo que los hechos, como hace la historia, pues marcarán el rumbo del camino. Yo creo que la cirugía bariátrica, como quiera, es una cirugía novedosa, es una cirugía que va ganando espacio, es una cirugía que está pensando en la enfermedad y que poco a poco ha ido penetrando en la conciencia social, y hoy día, a casi 10 años de haberse iniciado de manera importante en el país, pues ya todo el mundo conoce y todo el mundo sabe los beneficios con mínimos riesgos. Le digo de verdad que los grupos que están trabajando están haciendo un trabajo muy interesante, muy bien, y que lo ideal, como siempre digo como mensaje, es que podamos cambiar la sociedad. Lamentablemente es el desarrollo social quien está produciendo los obesos. Bueno, de verdad que hoy hemos tratado un tema sumamente interesante y que los televidentes de nuestro espacio se han dado banquete, sobre todo esos posibles candidatos a este tipo de procedimiento quirúrgico. De verdad que sí. Gracias a Franklin de Jesús y gracias también al doctor Iván Strecher, médico cubano que está ubicado aquí en el CIPLA también. Igualmente nos encontramos con Franklin en el Centro Internacional de Cirugía Plástica, y de verdad que este tema es muy interesante, y ya para otros programas siguientes vamos a seguir dándole pues más contenido sobre este tema. De verdad que sí, doctor. Gracias, de verdad. Señores, vamos a continuar con el contenido de nuestro espacio aquí en La Cosa. Seguimos.